Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, vamos a repasar el tema 27, ¿vale? En esta clase lo que quiero que hagamos es que cojamos el mapa mental del tema 27 que os he preparado, este que tenemos aquí, os lo podéis descargar, y podamos estructurar bien el tema para enfocarlo de la mejor forma posible. Estos temas, pues este con el que empezamos la parte de sociología, son temas que, bueno, a veces confunden y creemos que tenemos que memorizar muchas cosas, pero a veces más vale distinguir bien que memorizar. Entonces, vamos a ir viendo, pues, en este mapa el contenido que tenemos, ¿vale? Porque vamos a hablar de los derechos humanos, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos, Tribunal Europeo, el otro convenio para la prevención de la tortura, contra la tortura, varias convenciones, comités, el protocolo facultativo de convención contra la tortura y el mecanismo nacional de prevención de la tortura. Como veis, está todo enfocado a esto. Entonces, vamos a ir viendo porque, bueno, aquí veis en el primer punto, ya sabemos el concepto de derechos humanos, ¿no? El orden que fijamos aquí realmente no es casualidad. Tenemos 9 bloques y vamos a leerlos como si dijéramos en dos filas. La de arriba podemos ver que son los derechos humanos, Declaración Universal de Derechos Humanos del 48, el Convenio Europeo con el Tribunal de Estrasburgo y luego el convenio para específicamente contra la tortura, ¿no? Vale. Luego, abajo, lo que hacemos es desarrollar todo lo relacionado con lo. Bueno, con la tortura en sí, ¿no? Convención contra la tortura y tal, que hemos comentado. Vale. Es decir, la mitad del examen podríamos decir que está como si dijéramos en la parte de abajo. Aquí os fijo en las chapitas estas que os pongo el número total de preguntas que ha habido en las últimas convocatorias, ¿no? El número total no me interesa tanto, pero sí que veáis qué es lo que más nos están preguntando, porque aquí vemos que hay 9, por aquí 5, por aquí 3, por aquí 2. Realmente en el examen oficial caen un par de preguntas cada año de este tema. No es que sea muy relevante, pero bueno, yo creo que no es difícil tampoco el tema, ¿no? Entonces, lo primero de todo es empezar. ¿Qué son los derechos humanos en realidad? Bueno, pues en este bloque tenemos que ir viendo que los derechos humanos son facultades inherentes. Y esa palabra también es clave porque vamos a ver también inalienables. Y no hay que confundir, ¿vale? Que muchas veces pues, nos pueden preguntar esto, ¿qué diferencia hay en cuanto a los derechos humanos? ¿Qué característica, no? Solo por el hecho de serlo son inherentes a la persona. Es decir, solamente por ser personas tenemos derechos humanos, ¿no? Es decir, no va a depender de dónde seamos, no va a depender de nuestra raza, ni de nuestro sexo, ni de nuestra nacionalidad, ni de la religión, ni de la lengua. No, el Estado los va a reconocer directamente, con lo cual lo que aquí nos pueden preguntar es que son universales, que son inalienables, que son imprescriptibles, que son irrenunciables, es decir, que todos vamos a tener estos derechos. Inalienable quiere decir que es que no nos lo pueden quitar, incluso pues imprescriptibles, que no va el paso del tiempo no tiene nada que ver con respecto a estos derechos, son como universales, ¿no? Que se aplican en cualquier momento, en cualquier lugar. Entonces, universales, inalienables, imprescriptibles, irrenunciables, indivisibles, interdependientes, innatos y prevalentes. Como os pongo aquí, inalienables, no enajenables. Dice, no se venden, no se ceden y no cabe renuncia válida del titular. Ese es un pequeño distractor que nos pueden poner ahí en una pregunta de examen, ¿no? Entonces, puede ser que en algunas ocasiones ese distractor esté y tenemos que leer muy bien. Y en alguna pregunta de examen nos lo han intentado cazar, ¿no? Entonces,
este tipo de cosas son las que debemos de tener en cuenta. Pues, por ejemplo, las generaciones de derechos humanos, la primera, civiles y políticos, segundo, económico, social y cultural, tercero, solidaridad. Bueno, realmente aquí poco más, no nos están preguntando casi nada. En cuanto a la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿qué nos tenemos que saber? Tampoco es que nos estén preguntando mucho, pero aquí debemos de saber, pues por ejemplo, que es aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, ¿dónde? En París. Por tanto, aquí hay una pregunta muy típica, que ¿quién aprueba o quién aprobó, quién se encargó de aprobar la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es la Asamblea General de las Naciones Unidas? Y esto, aquí muchas veces en el examen nos pueden poner también distractores. O incluso, pues por ejemplo, la fecha. Si hay un distractor en cuanto a, pues por ejemplo, nos dice, oye, ¿quién la aprueba? Y nos ponen que todas se aprobó el 10 de diciembre de 1948 en París, pero lo que cambia es quién la aprueba, pues por ejemplo, la Unión Europea, la Asamblea General de la ONU o el Consejo de Europa. Claro, nosotros tenemos que saber que por un lado cuáles son las instituciones de la Unión Europea, que son Parlamento Europeo, Consejo Europeo, Consejo de la Unión Europea y Comisión Europea, ¿no? Pero la Declaración Universal de Derechos Humanos está más relacionada con, pues bueno, lógicamente no está relacionada con las instituciones de la Unión Europea y puede ser que nos confunda. Entonces, aquí hubo ese tipo de distractores también que debéis de tener en cuenta. Asamblea General de las Naciones Unidas de 10 de diciembre de 1948. El número de votos, pues igual al del año, pues podemos tener en cuenta que fue 48 votos a favor y ninguno en contra y 8 abstenciones, ¿no? Creo que tampoco nos pregunten este tipo de cosas, pero bueno, a tener en cuenta. Realmente la Declaración Universal no es un tratado, es una resolución de la Asamblea, ahí arriba lo hemos puesto, ¿no? Entonces, el origen no tenía ningún tipo de fuerza vinculante de forma directa. Lo que pasa es que al transcurrir casi 80 años, todos los estados pues la van a invocar, la citan, la aplican, la desarrollan en el derecho interno y por tanto se les reconoce valor de un tipo de derecho consuetudinario, porque a pesar de no ser una ley como tal aplicable, una norma aplicable a nuestro estado, sí que pues con el uso del tiempo, con esa costumbre que, pues por ejemplo hablamos en el Código Civil, que el uso prolongado de una costumbre pues genera derecho, ¿no? Pues aquí pasa un poco eso, hay un tipo de derecho consuetudinario pero a nivel internacional. Entonces, aquí en nuestro país, en la Constitución española, acudimos a ella en el artículo 10.2, si os acordáis, que nos dice que la base de nuestros derechos es la Declaración Universal de Derechos Humanos y tratados ratificados por España, con lo cual, que aunque no sea un tratado, realmente el Tribunal Constitucional sí lo considera y va a tener la base de ello pues cada día, ¿no? Aquí tenemos que recordar que tenemos un total de 30 artículos y un preámbulo. Por tanto, ¿nos pueden preguntar por eso? Sí, aquí utilizábamos una regla mnemotécnica para acordarnos del orden de los derechos humanos y tal, ¿no? Que pueden ser relevantes. Pero bueno, el que más cae realmente es el artículo 3, que si recordáis lo asemejábamos a, a la vida, ¿no? Porque el 3, si podemos dibujar con el propio 3 un corazón, entonces mnemotécnicamente podíamos, pues eso, vincularlo con un objeto visual, un dibujo, que es un corazón, que está relacionado o vinculado con la vida, ¿no? Por tanto, pues bueno, también hay otras preguntas del artículo 4, que era el relacionado con la esclavitud, o el A5, o el 5, nadie, el torturas, que ese lo relacionábamos con el 5 acostado y dibujamos una tortuga, que lo relacionábamos con la tortura. Entonces, 3, 4, 5, pues son esenciales si nos acordamos de esa forma, ¿vale? Por tanto, yo creo que de ahí es lo más relevante. Y luego, pues, el artículo que se regula en nuestra Constitución española, que también es vinculante con respecto a esto. Cambiamos de tercio y nos vamos al Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos, es decir, la Declaración Universal es como a nivel internacional, el Convenio Europeo es a nivel de Europa. Ahora, cuidado, cuidado.
Que aquí os pongo Consejo de Europa, no Unión Europea. ¿Esto qué quiere decir? Pues que estamos hablando del Consejo de Europa. Si recordáis, para distinguir la Unión Europea de este órgano, que si recordáis hablábamos Consejo Europeo, Consejo de la Unión Europea, Comisión Europea. Había ahí 3 órganos de la Unión Europea, 3 instituciones que teníamos que relacionar con los abuelos, la madre y los cuñados, ¿no? En nuestro ejemplo. Vale, pero hablamos que la diosa Europa no estaba dentro de las instituciones de la Unión Europea. Y es aquí donde la metemos a la diosa, ¿no? Y por eso, cuando vemos simplemente Europa, no europea, no europeo, ¿vale? Por tanto, Europa, aquí sabemos que es el Consejo de Europa, ¿vale? Importante. Por tanto, es una organización distinta, es más antigua incluso que las instituciones de la Unión Europea, es más grande porque la Unión Europea son 27 estados, aquí son 40 y pico. Y también, pues bueno, la sede del el Consejo de Europa es en Estrasburgo, aquí en vigor en España en 1900, perdón, en 1979 y entró en vigor en 1953 y es el del Estatuto de Roma. Por tanto, pues para que nos guiemos de los años 50, pero entra en vigor un poquito después y en España más adelante, ¿vale? E incluso pues podemos acordarnos de que en España entra en vigor justo cuando se aprueba la Constitución española. Recordáis que del 1978. Pues aquí en España se ratifica en 1979, cuando ya empezamos con la democracia. Por tanto, aquí una de las cosas a tener en cuenta, por ejemplo, es el artículo 2, que en la Declaración Universal de Derechos Humanos hablábamos del derecho a la vida en el 3, aquí hablamos en el 2. Entonces, aquí también hace bastantes años nos cayó una pregunta porque en el artículo 2 se reconoce el derecho a la vida, pero también dice algo que pues a ti como realmente futuro miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad, futuro policía, te va a interesar, porque lo que nos dice es no hay infracción del derecho a la vida. Es decir, cuando hay como una muerte, si se produce por un recurso a la fuerza y que sea absolutamente necesario, que se pueden dar 3 casos que nos dice este artículo. En defensa de una persona contra otra, es decir, cuando haya una agresión ilegítima, para participar una detención conforme al derecho o para impedir la evasión de una persona, es decir, que esté legalmente detenida, o para reprimir, que básicamente aquí se puede traducir de acuerdo con la ley en base a una revuelta, en algún tipo de insurrección. Por tanto, aquí fíjate que no habla de fuerza necesaria, dice absolutamente necesaria. Y es como que se va al estado más alto. Y ahí hubo una especie de trampilla aquí en ese artículo 2 y no hay que confundirlo con el artículo 3 tampoco. Aquí os ponía el 2, ¿no? Dice, no hay infracción si la muerte resulta de un recurso, tal. Vale, pues esto es lo que os estoy comentando, la trampa que hubo. Y en el artículo 3, que nadie puede ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Fijaos que al final va casi todo el tema por ahí, ¿no? Derechos humanos, pero enfocados pues a ese tipo de protección de derechos en cuanto a la tortura y ese tipo de penas. Por tanto, aquí vemos que incluso el artículo 15 nos dice que se permite a los estados derogar sus obligaciones en caso de guerra o de peligro público que amenace la vida de la nación. Es decir, va a poder suspender derechos. Pero también nos dice que no se puede tocar nada. Es decir, el artículo 2, salvo en caso de muertes por actos lícitos de guerra y tal, el 3, el 4.1 y tal, no se pueden suspender jamás. Y eso, pues lo tenemos aquí, ¿vale? Que os lo pongo.
Por tanto, se pueden suspender salvo esos que enumera. Es decir, que imagínate que un estado, un país, está en estado de sitio, que es como una especie de estado de guerra. Por tanto, puede ser que se suspendan algunos derechos y tal, pero no se pueden suspender derechos como, por ejemplo, que alguien pueda torturar a otra persona. Eso nunca, bajo ninguna circunstancia. Es lo que nos está diciendo este convenio, ¿vale? Luego está el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Vale, pues el Tribunal Europeo de Derechos Humanos está creado en base al convenio europeo y por tanto este es el que hablamos, el TDH, ¿no? El TDH, que aquí realmente tampoco hay mucho que entender. Lo que nos pueden preguntar es sedes, composición y demás. Es decir, aquí es memorizar puro y duro, ¿no? Por tanto, ¿quién va a elegir a estos miembros? Pues aquí es importante porque es la asamblea del Consejo de Europa, ¿vale? Eso puede ser muy preguntado. De una lista de 3 candidatos presentadas por cada estado. ¿Cuánto tiempo? 9 años renovable. Esto normalmente en este tipo de tribunales es lo mismo. Pero cuidado que aquí es no renovable. Y os digo cuidado porque en algunos casos, en algunos tribunales de derechos humanos y tal, sí que vamos a ver que se pueden renovar los miembros. El mandato finaliza cuando alcanzan 70 años y tal. Y bueno, las formaciones. No se está preguntando mucho, pero a tener en cuenta. Vale, pues ya pasamos en cuanto al siguiente bloque, el convenio para la prevención de la tortura. Bueno, pues fijaos el año. Estamos en el 1987, en el que, pues, hemos dicho aquí que Europa en el 1950 ya tenía un convenio en cuanto a derechos humanos, ¿no? Y que estábamos diciendo que prohíbe que la tortura del artículo 3 y tal que no se puede limitar, ¿no? O sea, no se puede torturar a alguien. Por tanto, también decimos que tiene un Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal de Estrasburgo, y que puede condenar este tipo de hechos. Pero se dan cuenta de que hay un pequeño problema, que es que para que ese tribunal pueda condenar y que, pues bueno, la tortura ha tenido que ocurrir como tal, ¿no? Para que pueda condenarla, tiene que alguien haber sufrido esa tortura. Es decir, el sistema que utilizan es de alguna forma reactivo, en vez de preventivo. Y nuestro derecho, al final, busca la prevención antes que la represión o reacción. Por un lado está reaccionar a algo que está mal y por otro lado es prevenir que se cometa ese hecho, ¿no? Por tanto, hay como una especie de frustración de un error que se cometió en los años 50 y que, pues bueno, al final tú te enfocas en castigar en vez de prevenir, pues no funciona. Por tanto, aquí es donde entra en juego todo esto. Por eso, el Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura se crea en 1987, se crea un Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y, bueno, nos dice sistema no judicial y preventivo basado en visitas, que sobre todo pues está enfocado pues a los que están, por ejemplo, en prisión. Claro, pensad, prisión, un sitio donde nadie mira, es decir, nadie hace ni caso. La idea es que es donde más se puede cometer ese tipo de delitos. Por eso, en el Consejo de Europa, en 1987, se creó el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, que es, como os digo, un sistema no judicial, un sistema preventivo, y que está basado en prevenir a través de visitas. Por tanto, ese tribunal, debéis de entenderlo, que no es judicial, es decir, no juzga a nadie, no condena a nadie, sino que únicamente va a visitar, va a hacer recomendaciones sobre todo. Por eso, pues una de las preguntas típicas es, ¿quién elige a los miembros del comité y tal?
pues aquí los elige el Comité de Ministros del Consejo de Europa, por mayoría absoluta, una lista de la mesa de la Asamblea. Bien, hemos dicho que los jueces del propio Tribunal de Derechos Humanos lo elige la Asamblea Parlamentaria. Pero resulta que los miembros del Comité de la Prevención de la Tortura los elige el Comité de Ministros. Es decir, hay como dos órganos del mismo Consejo de Europa, dos tipos de elecciones. Por tanto, el examinador sabe esto y nos va a intentar liar. Por tanto, jueces del tribunal, la asamblea, comité, comité. Es como clave. Comité, comité, jueces, asamblea. Lo relacionamos de esa forma. ¿Vale? Y luego, la composición, pues también nos pueden preguntar por ella, ¿no? Que es lo más típico que nos pueden preguntar en un examen, pues la composición de miembros. Por tanto, aquí la composición es tantos miembros como estados parte, y no puede haber más de un nacional del mismo estado. Por tanto, aquí la trampa es, cada estado aporta 2 miembros. Y eso no es así. Eso es que cada estado es uno como mucho. Lo que pasa es que, pues bueno, las formas de... Fijaos aquí, lo que os he dicho antes, es reelegible 2 veces. Cada estado no aporta 2 miembros, cada estado uno solo, uno de la propia nación, aunque luego pues la forma de elección, la forma de proponer es que puede proponer a más de uno, ¿no? Entonces, pero bueno, 4 años, reelegible 2 veces, actúa a título individual, independencia, imparcialidad y visitas periódicas, ¿vale? A cualquier lugar de privación de libertad, el informe es confidencial y solo se publica si lo pide el Estado o este no coopera. Perfecto, ¿no? Venga, pues vamos a la siguiente parte, a la Convención contra la Tortura de 1984. Y aquí fijaos que hasta ahora, estábamos a nivel europeo, ¿no? Con el Consejo de Europa. Pues aquí volvemos otra vez a las Naciones Unidas. Entonces, en 1984, Asamblea General de las Naciones Unidas. 1984, vuelvo a repetir, parece que nos suena un poco esta fecha, ¿no? Fijaos que la Declaración Universal de Derechos Humanos también fue el 10 de diciembre. Es el día, como si dijéramos, de los derechos humanos. Entonces, ese día las Naciones Unidas, la ONU, aprueba este tipo de textos, pues a propósito. Entonces, pues por si acaso os lían en un examen o lo que sea, el 10 de diciembre del 48, Declaración Universal de Derechos Humanos. El 10 de diciembre del 84, fijaos que es justo al contrario. 48 por un lado, 84 por otro lado. Y es el mismo día, el 10 de diciembre del 48 o del 84. Entonces, del 48, Declaración Universal de Derechos Humanos. 84, Convención contra la Tortura. Muy bien, pues yo creo que es fácil acordarnos de esto. Vale, pues en España se ratifica en junio del 87. Y bueno, aquí pues es también una fecha clave, ¿vale? Ese día. Y para España es un día especial para la tortura, con lo cual España lo ratifica ese día, pero en 1987, 3 años después. Y fijaos que ese número 3 tiene también relación, nos tenemos que acordar, porque tiene 33 artículos la convención y 3 partes. Es como que se repite mucho ese número 3 en la convención. Y aquí es importante, que es la Asamblea de las Naciones Unidas y tal, en vigor, lo que os digo, 33 artículos, 3 partes, pero el depositario es el secretario general de la ONU. Y eso también recibe la denuncia de la convención y tal. Esto es muy preguntable, ¿vale? Ese tipo de funciones, ¿quién las lleva a cabo? Pero bueno, aquí sobre todo, pues, por ejemplo, definición de tortura, que es dolor, sufrimientos graves, físicos o mentales, todo este tipo de cosas, o sea, definiciones como tal. El artículo 2, que nos habla de la prohibición absoluta en cuanto a
aquí veis, no puede invocarse circunstancias excepcionales, estado de guerra, como justificación de la tortura. El 2.3 no podrá invocarse una orden de un funcionario superior de una autoridad pública como justificación de la tortura. El 4, que cada Estado velará porque todos los actos de tortura constituyen delito conforme a la legislación penal, es decir, lo tenemos que incorporar, y también la tentativa y complicidad de participación a ella, con lo cual también tenerlo en cuenta de cara a ese delito en nuestro derecho interno. Artículo 3, prohibición de devolución o extradición a otro Estado cuando haya razones de creer que está en peligro, el típico derecho de no devolución. Y el 15, que ninguna declaración obtenida bajo tortura puede ser invocada como prueba, salvo contra el acusado de tortura como prueba de que se le formuló esa misma, ¿no? Estamos aquí, Convención contra la Tortura, 1984, pero ¿qué pasa? Que en esta misma convención se crea un órgano, que es un órgano de control, que es el Comité contra la Tortura, en el artículo 17. Es corto y es como muy numérico, ¿no? Aquí se pregunta bastante. Igual, composición, ¿cuántos miembros? 10. Y tienen que ser expertos relacionados con este mundo y de gran integridad moral y reconocida competencia. ¿En qué mundo? En el de los derechos humanos. Por tanto, aquí cosas que nos pueden preguntar también, pues por ejemplo el quórum. El quórum necesario, aquí reuniones, quórum, se forma en 2/3 de los estados partes. Se han elegido a los que obtengan más votos y la mayoría absoluta de los presentes y votantes. Eso también es un dato que puede ser muy preguntable. Y luego la mesa del propio comité, que el comité elige su mesa por un periodo de 2 años. Es decir, los miembros son 4 años y aquí sí que son reelegibles, y la mesa, normalmente las mesas de este tipo de órganos son elegidos para la mitad del tiempo. Por tanto, el comité elige su mesa por un periodo de 2 años, también reelegible, y aprueba su propio reglamento. Y de aquí, pues bueno, un poquito más que en lo que podemos centrarnos. Sí que podemos, ya casi al final, fijaos que este bloque, el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura, sí que es más relevante en cuanto a números de preguntas de examen. Y es como si dijéramos el bloque que más se pregunta. Por tanto, aquí tenemos que preguntarnos, ¿por qué existe este protocolo? Ya entramos en el año 2000, fijaos que es en el 2002. Estábamos desde los años 50 hablando de este tipo de órganos. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues que la convención lleva pues ya una serie de años en vigor. Hay un comité que hemos hablado de 10 expertos, pero todavía hay torturas. No en España en sí como tal, pero en medio mundo hay torturas. ¿Por qué? Porque lo que veníamos diciendo, el sistema era reactivo. Entonces, se aplica cuando el daño ya está hecho. Informes, denuncias o comunicaciones o lo que sea, es posterior. Entonces, las Naciones Unidas hace lo mismo que había hecho Europa en el 87. Es intentar prevenir. Pero va un paso más allá. Y es crear un protocolo. Europa, habíamos dicho que tenía un comité, y lo que hacía ese comité era visitas, y la ONU coge y crea un protocolo con 2 niveles, por así decirlo. Aquí vemos, ¿no? El objetivo y luego el mandato del subcomité y tal. Entonces, ¿qué podemos tener en cuenta aquí? Pues aquí un poco similar, ¿no? Es el objetivo establecer sistema de visitas periódicas a cargo de órganos internacionales y nacionales independientes a los lugares donde se encuentren personas privadas de libertad con el fin de prevenir la tortura. Y ahí es donde está la frase, órganos internacionales. Vamos a relacionarlo con el subcomité para la prevención, y órganos nacionales con mecanismos nacionales de prevención, que en nuestro país, ¿quién es? El defensor del pueblo. Por tanto, aquí vemos que claro, si nos preguntan por este órgano que estamos diciendo, es decir, por el subcomité,
y por el protocolo facultativo. Como el protocolo facultativo estamos diciendo que es Convención contra la Tortura de la ONU que se detiene, Nueva York. Con lo cual ya nos vamos a los años 2000, en lo que os estoy comentando, y por tanto lo relacionamos de esta forma. ¿Y qué más? Pues, bueno, el número de miembros, igual, más o menos igual, 10 miembros. Lo que pasa es que una vez se haya registrado la 50ª ratificación del protocolo o adhesión a él, el número de miembros del subcomité no son 10, aumenta a 25. Y eso es clave y puede ser pues muy confundible o que nos confundan en un examen, ¿vale? El mandato del subcomité en el artículo 11 también nos pueden preguntar por este, ¿no? Que es lo que más nos suelen preguntar, que incluso se repite mucho la pregunta. ¿De quién es el mandato? Y nos pueden confundir por el subcomité para la prevención, el defensor del pueblo, lo que sea. Por eso os digo, el subcomité es el para la prevención de la tortura y por tanto hay que distinguir del defensor del pueblo, que el defensor del pueblo va a actuar en España y solo en España. Por tanto, el subcomité sí que puede hacerlo, es como a nivel internacional. Puede hacerlo en todos los estados parte, pero el defensor del pueblo es el mecanismo nacional de la prevención contra la tortura. Por tanto, si la pregunta dice en cada estado parte, es el comité, pero si la pregunta dice solo en España, es el defensor del pueblo, ¿vale? Y luego, bueno, también nos pueden preguntar, aquí os ponía también los principios de confidencialidad, imparcialidad, no selectividad, universalidad y objetividad. Las sesiones que son privadas y las visitas, 2 miembros del subcomité que puedan ir acompañados, si fuera necesario, de expertos de reconocida experiencia y conocimientos profesionales. El programa de visitas se fija primeramente por sorteo. Y bueno, todo este tipo de cosas también, que el Estado mantendrá, designará o creará el Mecanismo Nacional de Prevención en el plazo de 1 año, desde que entre en vigor el protocolo, y la información confidencial recogida en el mecanismo tendrá carácter reservado. También ese dato en concreto nos lo pueden preguntar. ¿Qué tipo de carácter es la información que tiene el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura en España y tal? ¿Vale? Y claro, ya está el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que es del defensor del pueblo. Por tanto, aquí pues hay cosas que también hay que tener en cuenta, que es, ya estábamos a nivel internacional, pero llegamos a nuestro país. Y no se ratifica por España en el mismo 2002, pasamos al 2006. Entonces, con la ratificación, ese tiempo que hemos dicho de 1 año empieza a correr. Se tiene que crear el mecanismo. Entonces, aquí lo que ocurrió es que España tardó un poco más de 1 año, porque se ratificó en 2006, pero hasta 2009, casi final de 2009, no se creó una ley orgánica, que es la Ley Orgánica 1/2009, que crea en la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo, en la 3/81, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Y aquí realmente no es que se creara, sino que se designó al defensor del pueblo. Entonces, como ya teníamos al defensor del pueblo, pues dijo, pues mira tú, que es el que más lógica tiene. Y esto nos lo preguntaron en el examen, ¿no? ¿Cuál es la composición del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura en España? Y aquí, pues os tengo que decir, pues es el defensor del pueblo, ¿no? Que aquí incluso pues os pongo esa disposición final única, tal, no son funcionarios de interior ni de justicia coordinados por él, no, es defensor del pueblo. Por tanto, realiza visitas preventivas, anunciadas o no, a los centros de privación de libertad dependientes de las distintas administraciones públicas españolas, como comisarías, cuarteles, prisiones, centros de extranjeros, de internamiento de extranjeros, los CIE, centros de menores, psiquiátricos, geriátricos. Actúa siempre de oficio, las quejas o denuncias concretas por malos tratos son actuación reactiva de áreas del defensor del pueblo a los que se trasladan de inmediato. Rinde cuenta a las Cortes Generales porque el defensor del pueblo es el alto, en este caso, comisionado de las Cortes para la defensa de los derechos y tal. Entonces, por tanto, ¿a quién va a rendir cuentas? Pues a las Cortes, mediante un informe anual que se remite también al subcomité de la ONU y se publica.
Consejo asesor, órgano de cooperación técnica y jurídica, que también nos han preguntado por esto, y la composición está formada por adjuntos del defensor del pueblo, que es por lo que se forma el defensor del pueblo. Por tanto, son miembros natos y un máximo de 10 vocales designados por el defensor del pueblo. Lo preside el adjunto en quien el defensor delegue. Esto también puede ser pregunta de examen. Los vocales se designan por 4 años y se renuevan por mitades cada 2. Muy bien, pues nada chicos, esto es el repaso del tema 27. Yo creo que aquí van a estar las preguntas de examen. Ya me diréis, pero sobre todo focalizar en todo esto que hemos comentado. Espero que os guste, me dais vuestra opinión, cualquier duda, cualquier cosita que necesitéis, me preguntáis por privado. Un saludo y hasta la próxima clase. Adiós.